Y otro tema muy importante que vamos a poner aquí en la mesa es, continúan las encuestas y cada una da cifras, pero en la mayoría de las encuestas hay márgenes entre el primero y el segundo lugar. Ya llegó la mosca. Ya, la invitada. Entre el primero y el segundo lugar, como de 20 puntos. Salvo la encuesta que en estos días dijo la candidata presidencial Josefina Vázquez Mota, que ella tenía una encuesta de menos, es decir, de un dígito, refiriéndose a que podía ser 1% o 9%. Entonces, yo creo que sí es una exageración, porque la mayor parte de las encuestas marcan a Peña Nieto con un margen muy fuerte. Y Natividad nos estaba platicando en el descanso de una encuesta de Buen Día, la era de Buen Día, ¿no? Ajá. Del Universal. Sí. Más o menos platícanos sin los comentarios fuertes. No te va a platicar nada. No, me sorprendió que en esta encuesta, cuando le preguntan a los encuestados con qué partido político cree que pueda aumentar la corrupción, la mayoría de los encuestados dice que con el PRI. Cuando les preguntan quién cree que pueda atreverse a pactar con el narco, dicen que el PRI. Cuando le preguntan quién cree que sea más irresponsable en el manejo de la deuda pública, dicen que el PRI. Y cuando les preguntan quién puede tener problemas de inflación, con la inflación, dicen que el PRI. Entonces, leyendo estas respuestas, no entendí la segunda parte, pues, ¿no? Cuando le preguntan, ¿y con qué partido cree que pueda haber más empleo? Y dicen que con el PRI. Y luego les preguntan que quién cree que pueda tranquilizar esta ola de violencia, y dicen que con el PRI. Entonces, mi conclusión es que ya la ciudadanía vive una etapa de desaliento, ¿sí? Ya de desilusión de la vida pública, de la vida política, y entonces llega a la conclusión de que los que llegaron al poder fueron, los últimos 12 años, fueron muy ineficaces, y lo que están pidiendo es que regrese el PRI, conociéndolo. Ya saben que es un partido que prohijó la corrupción, ya saben que es un partido que no es muy escrupuloso en el cuidado de las reglas, ya saben que es un partido que endeuda fácilmente al Estado, pero que a los ciudadanos le parece más eficaz a la hora de enfrentar los problemas que a él le preocupan en su vida cotidiana, ¿no? Concretamente empleo y concretamente el asunto de la seguridad. ¿Sabes por qué piensa la gente así? Porque más vale, ya probamos 12 años de una inexperiencia para gobernar total, y hoy lo que busca la opinión pública es gente que sepa gobernar, y para eso el PRI ha demostrado que sabe gobernar. Don Luis, perdón, yo remato nada más, y yo personalmente creo que la corrupción es un problema gravísimo, pero que la corrupción es más pero que la ineficacia a veces es más cara que la corrupción. Pero fíjate, por ejemplo, hace rato tocaste lo de Walmart. No nos habíamos enterado en México de que había un problema con Walmart, y el problema se originó en México. Quiere decir que no profundizamos aquí en México. Muchas cosas nos tuvieron que decir los americanos, que el Walmart de México tenía problemas de corrupción para otorgamiento de licencias. Pero nada más, Luis, perdón, yo ahí agregaría, no hubiera sido nota en México. Es decir, que una empresa pague sobornos para obtener permisos, usos de suelo y acelerar trámites, pues es nota en el New York Times. Pero en la prensa nacional, francamente, hubiera quedado de este tamaño, porque, como bien ponía Natividad en su columna esta semana, la corrupción somos todos, parafraseando aquel tragicómico lema de López Portillo, ¿no? Ahora, yo creo que en esta reflexión que hacía sobre la encuesta de Buendía y Laredo, lo que queda claro es que antes del 2000 teníamos todos muy claro quién era el culpable de todos los males, ¿no? Era el PRI. Es decir, el PRI era el que monopolizaba el mal. Y en estos últimos 12 años, creo que el PAN y el PRD nos han enseñado con mucha persistencia y con mucho ahínco en cuánto se parecen al PRI. Diciéndolo en otras palabras, yo creo que los partidos políticos que hasta el año 2000 tenían más elementos diferenciadores, en los últimos 12 años se han parecido demasiado. Entonces, cuando los partidos políticos se parecen demasiado, empiezan a palidecer los errores del PRI y empiezan a
hacer más importantes las cosas que antes del 2000 probablemente no eran valoradas por el electorado. Por ejemplo, la eficacia. ¿Por qué? Porque venimos de 12 años y así lo dicen muchas encuestas y la percepción generalizada, ineficacia en el gobierno, ineficacia para promover transformaciones estructurales. Yo creo que a mí me parece patético que, por ejemplo, Ernesto Cordero, cuando aspiraba a ser candidato presidencial del PAN, vendía la estabilidad, a cierto punto la inamovilidad económica, que las cosas no se habían caído, que el país no se había incendiado con los 12 años del PAN, cuando yo creo que si tú le preguntas a muchos de los que estaban en el Ángel de la Independencia, aquel 2 de julio festejando con Fox, diciéndole no nos falles, lo último que querían era statu quo, Lo último que pretendía el voto del cambio en el 2000 es que las cosas se parecieran a los 70 años previos. No, entonces, pero la solución ya decepción, nada más, la decepción de los 12 años de gobierno del PAN es tal que no deben de sorprenderse que hoy el PRI sea respuesta para lo bueno y para lo malo, porque si para algo fueron eficaces, para lo único, es para demostrar que se parecían lo suficiente. Sí, pero a la gente le molesta, por ejemplo, que nos estemos basando en que este país depende de la providencia del presidente, que los milagros de Fox, o sea, yo creo que bueno, en el 2006, más reales, fíjate, ¿no? en el 2006 el electorado votó en contra de un Mesías, ¿no? Y lo dice Krause, es el Mesías tropical Andrés Manuel López Obrador. Y 6 años después, en el ocaso de su sexenio, el presidente Calderón dice en Estados Unidos que él llegó porque la providencia lo puso ahí. Entonces, nos libramos del Mesías, pero votamos al providencial. Y la lección es muy clara, a mi juicio. La democracia no pone, la democracia está peleada con la providencia. Si de eso se trata, que no lleguen iluminados, sino que arribe quien en una elección en la mayor medida racional del electorado pueda llevar mejor las riendas de un país. Bueno, a ver, Carmen, yo creo que por la providencia está de más ahí, ¿no? Con a todo ver, Carmen, el expresidente Vicente Fox se presenta y lo critican y dice que solamente un milagro salvaría al PAN. Y ahora se reúnen en reuniones amorosas Fox y Josefina. Y ahora Josefina dice que ya llegó el milagro. Es que para ellos todo es divinidad, a fin de cuentas, ¿no? Sí, pero las expectativas en el 2000 fueron muchas, pero nunca pensó la población que iba a ser a través de la divinidad política de un partido que no les iba a dar la respuesta que quería. Entonces, ahorita esas contradicciones de que hace un mes, al inicio de las campañas, Fox dijo que solo un milagro haría que su candidata ganara la presidencia, ahora ya la revierte diciendo que ella va a ganar y que va a ser muy buena presidenta y que él es panista. Que los milagros sí existen. Josefina dijo que los milagros sí existen, pero Fox dice, yo voy a estar contigo, presidenta, porque tú vas a ganar y yo sé que va a ser tu pero gobierno. Qué evaluados están los milagros, ¿no? Sí, claro. Antes costaba más trabajo dar a conocer un milagro, claro, y sostenerlo en la política, profesionalmente. No, en la política todo es posible, ingeniero, ¿no? Pero bueno, pues, ¿por qué no vamos a ver el video sobre doña Josefina Vázquez Mota? Que también hay errores con ellos, que también ¿no? tuvo su fil muy cercana, ¿no, Pepe? Y luego nos explicas de qué libro estaban hablando, o prefieres platicarnos rapidísimo. Fueron a un mismo foro, Enrique Peña y Josefina Vázquez Mota, los dos tuvieron sus momentos incómodos. Josefina confundió, tuvo su fil, como bien dices, tuvo su Waterloo, confunde el libro que se estaba presentando. Y ella fue a eso. Y ella fue a comentar. Yo entiendo muy bien que en campaña no va a leer un libro, ¿no? O sea, apenas tendrá 3 horas para comer y dormir. Pero vuelve a fallar el equipo. Y después también viene un regaño muy simpático de la conductora del evento al candidato presidencial del PRI por no estarle poniendo atención. En el mismo evento. Si les parece bien, ¿podemos verlo? Sí, claro. Me entusiasma la lectura de este libro y sobre todo la propuesta. Futuro para todos, acciones inmediatas para México, el título de este foro.
felicito a Héctor Aguilar Camín, felicito a Jorge Castañeda, que por cierto este es uno más de la serie de publicaciones que han venido realizando, de propuestas, de preguntas para los mexicanos y hoy particularmente para quienes aspiramos a la presidencia de la República. Pues otra vez los asesores fallan. Ella se refería a este libro. ¿Por qué no nos enfocan bien Ahí lo pueden ver, ¿no? cuyo título y Futuro para autores México son? es un muy buen ensayo de Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, donde hacen el diagnóstico por todos conocido de lo que el país tiene que hacer en materia educativa, fiscal, económica, etcétera. El problema es que Héctor Aguilar Camín había hecho el prólogo de este Del libro de Un que Futuro iba a para platicar. Todos, y un asesor le puso este libro en la carpeta, llega y habla, Con sobres. incluso Jorge Castañeda, que no estaba ahí. Entonces, comprobamos que los libros siguen siendo un problema para los candidatos presidenciales, ¿no? Y para muchos otros, ¿eh? Hay que prohibirlo. Sí, luego viene No hay que fomentar la lectura. este regaño a Enrique Peña, si les parece bien lo vemos también. De una vez, México se encuentra atrapado en la trampa del ingreso medio y eso no nos está permitiendo, señor candidato, poder decía yo que Le ruego a él una disculpa por haber estado distraído en su momento. Ahora sí me sentí como salón de clase, con llamada de atención. Pero bien es usted en hacerlo, porque aquí la plática con Héctor estaba en el tema. ¿qué es más grave? ¿Una pequeña distracción como la que tuvo Enrique Peña Nieto, o que no supieras ni a qué ibas a esa presentación del libro? Yo celebro una cosa al menos, ¿eh? En el esquema de la restauración del régimen, que es a lo que muchos puede llegar a hacer ruido de que el PRI gana la presidencia de la República, esto es inconcebible. Es decir, a un presidente de la República o a un ungido candidato decirle, oiga, póngame atención, Te hablo. vamos, le hubiera costado por lo menos el exilio. Y hoy vemos cómo, de alguna manera, gane quien gane la presidencia de la República, yo sí veo una ciudadanía que cambió, vamos, que está en otro esquema. Y es donde no se puede dar un paso atrás, ¿no? Pero bueno, Y comentario al margen. también vimos que Enrique Peña Nieto no se enojó. En otras épocas sí se enojaban, ¿eh? Y ahora no se enojó. Vamos a un corte. Vamos a hacer una pausa. Recuerda, estamos en su mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno TV. Regresamos después de esta pausa a la última parte de esta mesa.